Factores de riesgo de esos 5, ese paciente sospechoso debe de dársele tratamiento, aunque no estemos seguros si tiene glaucoma. No sé si estén de acuerdo en eso. Sí, definitivamente. Ahorita que decías de los pacientes sospechosos de glaucoma, es muy importante también, por decir, es un paciente hipertenso ocular, estadísticamente hablando, que esté la presión fuera de los límites o esté cerca de los límites superiores. Entonces, ese es un parámetro muy importante y obviamente tienes que tomar en cuenta todas las demás cosas, como lo comentas, la historia familiar del glaucoma, por ejemplo, tiene una excavación sospechosa, aparte, hay muchas cosas que nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero definitivamente creo que el más importante es el que sea también hipertenso ocular, no nada más que tenga papila sospechosa. Sí, pareciera que cosas obvias que mencionamos, que se platican en todos los eventos de este tipo, no siempre los aplicamos en la práctica. Me recuerdo hace un par de días de un paciente que llega con la observación de un campo visual algo alterado, con cambios estructurales, pero que dice el paciente tiene una presión de 12, siempre que se le está examinando y se sigue un seguimiento de él, y siempre la presión no rebasa los 12 milímetros de mercurio. Entonces llega conmigo y le digo, bueno, pues mire, aquí hay cambios en su campo de visión, el estudio muestra ciertas modificaciones en el espesor de la capa de fibras. Quizás el dato que me faltara a mí saber fue, le voy a pedir un estudio del espesor de su córnea. Y entonces el paciente me dice, ¿y eso qué tiene que ver, doctor? Bueno, pues ahí le estoy explicando que los aparatos están diseñados para ciertos espesores. Me dice, por cierto, doctor, pues qué bueno que me lo menciona, porque hace años yo solicité operarme de cirugía de láser y resulta que me rechazaron porque mis córneas son muy delgadas. Entonces, esto de paquimetría, y que si la paquimetría está bien, y lo que mencionaste de los valores bajos en el espesor, es algo que en la práctica se nos pasa, no lo pedimos, no se lo solicitamos al paciente, siendo tan fácil poder hacerlo, ¿verdad? Y trascendente. Muy bien. Eliseo. Bueno, yo pienso que tiene pues mucho que tomarse en cuenta el factor hereditario. Por cierto, los pacientes, hace poco estuvimos en una plática, coincidimos todos en el COSOFT y estuvimos comentando algo. Te presentan casos donde glaucomatólogos evidencian que son normales, ¿verdad? Las papilas que nos presentan, y 14 de 14 médicos dicen esta es una papila normal. En cambio muestran otras papilas que tienen, para mi juicio, 0.8 o más avanzado, y son pacientes que pues todos coincidían, o la mayoría, en que son pacientes con glaucoma. Yo creo que esas papilas pues hay que ponerle pues un nervio óptico, y hay que ponerle un ser humano. En esto quiero decir, ese paciente que todos evidenciaron que era normal, pues vamos a ponerle algo adicional, vamos a ponerle un padre ciego con glaucoma, vamos a ponerle un hermano en tratamiento, y ese paciente vamos a ponerlo en 21 para saber qué vamos a hacer. El otro que todos dijeron, este ojo ya es glaucómato, vamos a ponerle 65, vamos a ponerle 70 años y una presión de 10, y además vamos a ponerle hipertensión, y vamos a ponerle otros factores cosanguíneos que muchos pues a veces olvidamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el paciente que vamos a tratar, y cuál es el paciente, y ese paciente, si lo vamos a tratar, con qué lo vamos a tratar? Bueno, esa sería mi intervención. No sé si hay algún comentario en eso. ¿Qué? Cristóbal. Iba en relación más o menos a lo que acaba de comentar el doctor Eliseo, que creo que otro factor que debemos siempre considerar es el estado propio sistémico del paciente, que a veces olvidamos. O sea, no le preguntamos, oiga, ¿usted tiene hipertensión arterial? ¿Se le está controlando ese problema?
tiene hiperlipidemia, sufre de desbalances en esa presión sistémica y se nos olvida. Y yo creo que también es otra cosa que tenemos que tener muy en mente para iniciar o no iniciar un tratamiento, porque incluso esos pacientes pueden tener la córnea normal en su espesor, pueden tener, es decir, la presión intraocular normal, y vemos que se van deteriorando y resulta que tienen problemas a nivel de la microcirculación de su nervio óptico, y eso es lo que le está generando el gran daño que estamos observando, o la progresión. Entonces es otra cosa que yo creo que también debemos de tomarlo en cuenta. Muy bien. ¿Había alguien más? En relación a la modalidad de estudio macular, ¿alguien tiene alguna experiencia o quiere comentar algo de OCT de mácula para diagnóstico de glaucoma? Yo no, lo único que he visto en varios estudios es que cuando hacen el grosor del área macular, la parte de la mácula que, digamos así, que está más relacionada con glaucoma es la parte inferior. Entonces consideran que una disminución en la parte externa inferior de la mácula es lo que llega más a darnos o acercarse más o ser más predictivo de un glaucoma. Eso es lo que puedo comentar. En los glaucomas tempranos, sí, y en pacientes sospechosos. Otra cosa que quiero comentar es, ahora que fue el Congreso el Nacional de Glaucoma, a mí me llamó mucho la atención porque presentaron unos estudios de OCT donde hacían de forma intencionada descentramientos de la papila para ver cómo se afectaba. Cuando hacían un descentramiento vertical, el grosor de fibras nerviosas no cambiaba, pero cuando hacían descentramientos laterales, ahí sí cambiaba. Entonces creo que esa es una parte del OCT todavía que falta que le dé un poco más de confiabilidad al estudio, pero sí, los descentramientos laterales son los más importantes, los que nos van a producir más cambio en el grosor de la capa de fibras nerviosas. En este sentido también es útil mencionar que el HRT puede ser más confiable porque obtiene valores más constantes en las áreas de la papila y a diferencia del OCT que puede tener variables como ya se mencionó. Bueno, estudios dirigidos a fibras nerviosas es OCT3 y GDX, ¿verdad? No sé si estén de acuerdo. Y como medición más exacta del nervio óptico, el HRT3. Pero bueno, el estudio que ustedes escojan hay que correlacionarlo siempre con la clínica y con los campos visuales. No sé si tengan alguna observación adicional o alguien quiera hacer alguna otra pregunta. Muy bien, pues les agradezco su atención y buenas noches. Quiero agradecer a todos los ponentes y a la mesa de honra de la presentación. Quiero entregar un reconocimiento a la doctora Gaviria, doctor Rubén Reynoso, a continuación pues vamos a degustar una cena. Quiero agregar nada más que esta sesión fue patrocinada por los laboratorios Green, a los cuales agradezco mucho el apoyo que han tenido en la organización y en la participación de estos eventos. Muchas gracias y provecho para todos.